Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con la clase de programación, programando un sistema, eh, una aplicación web utilizando el patrón modelo vista controlador. La última vez nos habíamos quedado en que estábamos trabajando sobre este botón. Ya habíamos logrado que este botón envíe información utilizando Ajax hacia la base de datos y esa información se quede guardada ahí, con el objetivo de, digamos, tener usuarios en una lista y poder darle la función de cuando está activado, de activar y desactivar del sistema. Bueno, vamos a trabajar ahora sobre la página de login. Vamos a loguearnos a través de un formulario de login y vamos a hacer que una vez logueados nos permita acceder a esta página de perfil, porque de momento esta página o esta aplicación no está protegida, está al aire libre. Cualquier persona ingresando en la URL puede ingresar a los datos privados de la aplicación. Vamos a proteger nuestra aplicación con el uso de un formulario login, y también lo que vamos a hacer es corregir la URL para no tener variables get en la URL, sino utilizar variables más amigables utilizando un archivo htaccess. Entonces vamos a hacer lo de la URL. Vamos a crearnos afuera del todo, en la altura de este index, un punto htaccess. Un punto htaccess y vamos a yo tengo un código ya hecho y le voy a explicar cómo es que funciona. Por ejemplo, el código htaccess es un código para poder, digamos, darle más amistosidad a la URL. En este caso, lo que nosotros le estamos diciendo acá con esta instrucción, le estamos diciendo que nos impida visualizar los archivos de nuestra aplicación web. Es decir, si una persona quiere ingresar, por ejemplo, poner barra, por ejemplo, imágenes, o barra img, donde tenemos nuestras imágenes, que no les permita visualizar esa carpeta, sino que les lance un error o que los redirija a otro lugar. Pero a grosso modo, el htaccess te protege todas las aplicaciones internas, todas las carpetas internas de tu aplicación web para que no puedan ingresar las personas que quieran, digamos, visualizarlas por medio de la URL, ¿no? En caso que descubran cómo está estructurada tu aplicación. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a nuestra aplicación está compuesta con una carpeta controlador, modelo y vista. Si una persona quiere ingresar a la carpeta controlador, le va a dar un error o simplemente no le va a dejar visualizar lo que hay dentro de esa carpeta. Simplemente no le deja. Entonces continuamos. Esta otra instrucción lo que nos dice es que nos reescribe todas las URL de nuestra aplicación, y esto de acá es una reescritura, una regla de escritura que nos dice que solamente este patrón es lo que se permite escribir dentro de la URL. Lo que significa aquí es que nos permite escribir letras de la A a la Z en minúscula, letras de la A a la Z en mayúscula, números de 0 a 9 y ñes minúsculas y mayúsculas. Es lo que se permite escribir en la URL, por si hay personas que quieren introducir sentencias raras
en la URL y puedes romper la aplicación. Pero htaccess lo que hace es proteger las URLs con este patrón. Solo lo que te permite poner en la URL, y todo lo que tenga este contenido, es decir, index.php, signo de interrogación, ruta, que es nuestra variable get, que es la que hemos utilizado hasta en nuestra aplicación todo el tiempo para poder navegar de página en página. Entonces todo esto nos los va a reemplazar por una variable $1. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a plantilla, en esta parte donde mediante el $get le decimos a nuestra aplicación que nos redirija de una página a otra, por ejemplo al perfil. Si nosotros estamos en perfil ahora, estamos en perfil, pero utilizando el $get, pero con el archivo htaccess ya podemos darle, digamos, un nuevo aspecto a nuestra URL. Podemos utilizar solamente perfil, ¿ven? Y así, de esta forma, la URL se ve un poco más amigable. Y lo mismo con productos. Ya no con el index.php, signo, ruta, igual, sino simplemente solo utilizando productos. Y esta gracia nos las da gracias al punto htaccess, que nos permite darle ese aspecto a nuestra URL. Aquí, por ejemplo, en este menú de navegación, ven abajo que nos está redirigiendo. Aquí es donde tendríamos que modificarlo en el menú. Tendríamos que ir a nuestro menú, y aquí donde apunta, simplemente sacarle y dejarlo con productos, el nombre tal cual, ya no con la variable get y el signo de interrogación. Simplemente así podríamos dejarlo y ya no nos daría problemas. Y con eso ya digamos, ya tenemos nuestras rutas más amigables. Ahora vamos a ver lo que es el login. Yo tengo una página que ya he creado, una página de login, un formulario de login he creado acá dentro de módulos, una página llamada login.php. Es un pequeño formulario de login, y si lo visualizamos, vamos a salir acá. Si salimos de acá de la URL, quitamos productos o perfil, nos va a llevar al login. ¿Por qué nos lleva al login? Porque en nuestra página, a ver, borramos esto y nos vamos a la plantilla. En nuestra página la plantilla, en la parte donde nos redirige de página a página utilizando $get, pero esos $get por supuesto que ya son reemplazados por el htaccess. El htaccess ya reemplaza la variable get y simplemente le coloca ya el nombre hacia donde queremos redirigir. Entonces nuestra página login se encuentra aquí, donde se va a incluir y nos va a permitir visualizar el formulario de login, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros navegamos en estos if, primero consultamos si hay una ruta, una $ruta, $get ruta, y luego ya hacemos el proceso de redirigir de una página a otra, ¿no? Luego, pues, si es que no existe ninguno de estas, digamos, páginas en la URL, si es que no existe ninguna de estas páginas, significa que no existe, tal como está acá, no existe ninguna. ¿Hacia dónde va a llevar? Nos va a sacar hasta este else y nos va a incluir en la página del login. Porque si yo simplemente comento acá y no considero el login, nos va a mostrar absolutamente nada. Les comento
y ahora sí que nos va a mostrar el login. Entonces la idea aquí es poder loguearnos, meter información, eh, comprobar esa información contra la base de datos, y la base de datos que nos dé la verificación si existe o no ese usuario, y que una vez verificada esa información se nos redirija hacia nuestra página del perfil. Entonces vamos a hacer eso, y luego vamos también a trabajar con las cookies de sesión para poder proteger también la aplicación con cookies de sesión, para que solamente personas autorizadas, logueadas, puedan ingresar a las zonas privadas de la aplicación web. Entonces vamos a trabajar en eso en nuestra página de login. Bien, entonces tenemos un formulario, tenemos unos campos input, un input para el email y otro input para el password, y un botón de ingresar, ¿no? Cuando le doy clic al botón se va a enviar esa información. Esa información nosotros queremos que se envíe. A ver, vamos a borrar algunas páginas de acá, el Ajax, lo que no necesitamos ahora. Vamos a... el index tampoco lo necesito. Vamos a trabajar sobre el controlador y el modelo. Esta cabecera la voy a borrar y eliminar la conexión también. Entonces, de la página de login, la información del login la voy a enviar hacia el controlador, y del controlador la envío hacia el modelo, respetando siempre el patrón modelo vista. Y el modelo va a comprobar esa información contra la base de datos, y la base de datos nos va a responder nuevamente es el modelo, de ahí al controlador, y de ahí el controlador es el que va a hacer el trabajo de redirigirnos hacia nuestra página de perfil si es que nuestro usuario y contraseña son correctos. Bien, vamos a nuestra página de login y vamos a crear aquí unos métodos. Abrimos y cerramos las etiquetas de PHP. Entonces vamos a crearnos una variable aquí llamada login, que va a ser igual a new, y vamos a llamar a la clase controlador administrador. Vamos a copiarlo, control V. Ahora vamos a llamar a un método, ya que hemos instanciado la clase controlador administrador, a un método que le dé nombre ctr ingreso administrador, nombre para no equivocarnos. Este método entonces vamos a crearlo dentro de nuestro controlador. Este es el método mostrar, se cierra aquí, y ahora vamos a crearlo acá. Public static function. Bien, este va a ser el método de ingreso, ¿no? O de login. Vamos a poner un comentario para loguearnos. Bien, entonces vamos a trabajar sobre este método. Toda la información que acá demos clic al enviar, es decir, el email y el password que nosotros ingresemos en el formulario de login, se va a enviar hacia este método, porque este método, como está instanciado acá, es el que va a recibir esa información, o sea, este método, y lo va a procesar. Bien, entonces vamos a decirle if si existe una variable post de nombre, por ejemplo, vemos acá, nosotros vamos a recibir la información a través de las variables name. Si existe una variable post con el nombre in Gmail,
Es decir, esto de acá, abrimos y cerramos. Vamos a comprobar esa información utilizando algo que se llama el PregMatch, funciones de PHP, de PregMatch, para evaluar lo que se ingresa por el formulario. Es decir, vamos a utilizar, abrimos y cerramos. Acá esta función PregMatch es una función especial ya construida por defecto dentro de PHP. Dentro de la documentación de PHP ya existe esta función PregMatch. Yo la estoy reutilizando. Básicamente lo que hace esta función es comprobar si existe una cadena de texto dentro de otra cadena de texto, es decir, caracteres dentro de una cadena de texto. Por ejemplo, yo en esta variable $post estoy recibiendo el correo, ¿verdad? Estoy recibiendo el correo, $post correo. ¿Por qué? Porque la información yo la estoy enviando por el método post, o sea, por detrás de la página estoy enviando esa información, no por la URL, sino utilizando el post. La información la estoy enviando en modo oculto, entonces la recibo acá y en Gmail recibo. Y lo que hace PregMatch es que solamente te permite, dentro de todos estos caracteres, lo que te dice, por ejemplo, de acá te dice del 0 al 9. Es decir, dentro de este correo, lo que el usuario está permitido es ingresar números del 0 al 9. También está permitido ingresar letras de la A a la Z en minúscula. También letras de la A a la Z en mayúscula. Otra vez números del 0 al 9. Está permitido también ingresar en la zona de correo, es decir, en este input de correo. Está permitido ingresar puntos, también de la A a la Z. Nuevamente se está repitiendo. Está permitido también poner arrobas. Nuevamente está repitiendo. Y así, está permitido también puntos y números seguidos. O sea, uno detrás del otro, números seguidos consecuentemente. Entonces, el PregMatch lo que te hace es, digamos, ponerte un filtro dentro de lo que del input que estamos recibiendo a través del método post. Y lo mismo también con lo que es el ing password. O sea, estoy acá. El input del password. También el PregMatch lo que te hace es ponerte un filtro. Si es que no cumple este filtro, es decir, pone cosas que no están contempladas dentro de la regla, dentro de estas reglas, simplemente no va a dejar que el código fluya y te va a dar un mensaje de error. Para eso sirven las funciones PregMatch, para poder poner un filtro a nuestros inputs e impedir que la gente introduzca, por ejemplo, sentencias SQL, por ejemplo, utilizar técnicas como el SQL injection para atacar la aplicación. Pueden poner caracteres raros y poder tirarnos la aplicación y visualizar nuestra base de datos. Entonces, de esta forma, utilizando estos métodos de PregMatch, protegemos la aplicación, protegemos las entradas de la aplicación de ataques de ese tipo, como el SQL injection. Bien, entonces continuemos. Ya que ya hemos protegido nuestros inputs, ahora continuemos. Ahora lo que vamos a hacer también es, cuando el usuario ingresa su email, nosotros el email del usuario lo tenemos encriptado. Entonces nosotros tenemos que desencriptarlo para poder comprobar lo que el usuario ha ingresado contra la base de datos, ¿verdad? Vamos a crearnos una variable y le vamos a poner de nombre encriptar, y esto va a ser igual a
una función llamada crypt, que también es una función predefinida de PHP, que está dentro de la documentación de PHP. Entonces aquí lo que vamos a hacer es recibir la contraseña. La contraseña es ing password. ing password y coma. Y vamos a utilizar unos caracteres propios de la función crypt, que sirve para encriptar la contraseña. Luego vamos a crearnos una tabla que va a ser igual a administrador, que es la tabla donde vamos a comparar la información que ingresa el usuario por el login contra la base de datos. Luego vamos a otra variable, variable ítem, que va a ser igual a email, o sea, el campo email, que es donde vamos a visualizar, comparar, o sea, el campo email de nuestra base de datos, ¿no? De nuestra tabla administrador, el campo email. ¿Qué más? Creamos una variable llamada valor, que va a ser igual a $post de ing email, o sea, lo que el usuario ingresó en el formulario, lo vamos a recibir y lo vamos a guardar en esta variable. El email que ingresó el usuario, el campo email de la base de datos y la tabla. Luego vamos a solicitar un método del modelo para poder comparar toda esta información con el modelo que se va a conectar a la base de datos. Ahora vamos a trabajar sobre esa clase, ese método. Creamos una variable respuesta, que va a ser igual a el modelo, por ejemplo, administrador. Estoy llamando a la clase modelo administrador de nuestro modelo, o sea, nuestro archivo modelo. Esto va a ser igual, dos puntos, llamamos al método mostrar administrador, o sea, a este método de acá, mostrar administrador. Vamos a utilizar este método para poder hacer esa comprobación contra la base de datos. Y le pasamos la tabla, el ítem y el valor en sus parámetros. La tabla, para que el método sepa en qué tabla va a revisar esa información, el ítem y el valor. Listo. Entonces, nosotros llamamos a la clase modelo administrador, llamamos al método mdl mostrar administrador. El método va a recibir 3 parámetros, ya está preparado para recibir 3 parámetros, justamente 3 parámetros que le vamos a pasar: la tabla, el campo email y el correo que el usuario ingrese por el input del login, de nuestro login. Bien, ¿qué más? Entonces, esa información va a ser comparada con la base de datos. Vamos a guardar. Cuando solicitemos este método, va a llegarle la información por la tabla, en el ítem y el valor, y lo que va a hacer es comparar si esta variable es diferente de null. Efectivamente, sí, cumple la condición que es diferente de null y se va a quedar acá. Y aquí, en este código, es donde todos estos parámetros van a entrar en acción. Es decir, se va a conectar, va a ser un select asterisco from hacia nuestra tabla administrador. Nuestra tabla es administrador, efectivamente. No sé si está escrito bien. Administrador. Donde el ítem
es email, donde el campo email de la base de datos, o sea, este campo email, sea igual a el valor, o sea igual a este dos puntos ítem. Este dos punto ítem es lo mismo de dólar valor, es decir, lo que viene en dólar valor es lo que el correo que ha ingresado el usuario a través del input del login. Del email. Entonces, esto es lo que va a revisar el usuario. Perdón, lo que va a hacer el método mostrar al administrador es comparar si es que existe tal correo en la base de datos, ¿no? Y va a respondernos con un fetch, va a ejecutar esa sentencia y nos va a retornar un fetch, es decir, una respuesta, si es que sí o no. No nos va a traer el nombre del usuario, aunque sí podríamos hacer que nos retorne el nombre del usuario, y ahora vamos a hacer después en nuestras variables de sesión. Vamos a hacer que se almacenen datos en nuestras variables de sesión para poder, digamos, trabajar con las sesiones dentro de la aplicación. Bien, continuemos. Entonces, ya trabajamos sobre este método del modelo. Ahora, entonces, el método del modelo nos va a retornar una respuesta a través de esta variable de respuesta, justamente. Hacemos un if y le decimos si $respuesta de email es igual al $-post de Inge email. Acá vamos a hacer una comparación. Si el email que está dentro de la base de datos, recordemos en una clase anterior que dije que cuando hacemos una consulta hacia la base de datos, la respuesta que nos retorna la base de datos es un array. Entonces, por eso es que yo a esta variable llamo al campo email con estos corchetes. Estos corchetes hacen referencia a un array. Y efectivamente la respuesta que nos devuelve el modelo de la base de datos es un array. Y por eso es que yo pongo el nombre del campo email, porque efectivamente es tal cual, es el campo email. La información que está allí es lo que yo estoy solicitando acá. Y eso lo estoy comparando con el correo que el usuario ha ingresado a través del login. Estoy comparando lo que el usuario ingresa en el formulario login con el correo que está dentro de la base de datos. Eso es lo que estoy haciendo con esto. Y voy a hacer lo mismo también con la contraseña. Voy a decirle entonces y respuesta de password. Estoy llamando a esa información de la base de datos a través de la variable respuesta. Es igual al $-post de... Bueno, aquí ya no tengo por qué ya llamar al $post contraseña, sino aquí ya llamo directamente a la variable encriptar. Abro y cierro. ¿Por qué encriptar? Porque en encriptar estoy recibiendo el $post contraseña, o sea, el password. Estoy recibiéndolo ahí, pero encriptada, ¿no? Y justamente yo lo que necesito es comparar esa contraseña. Supongamos que el usuario pone, digamos, 123, pero si ese 123 lo compara con la contraseña que está acá, efectivamente nunca va a resultar positivo o negativo, porque esta contraseña está encriptada. Yo necesito primero encriptar ese 123. Llega aquí el 123 y necesita encriptarla para después ya
comparar esa contraseña encriptada, o sea, el 123 ya encriptado, compararlo con la contraseña que está en la base de datos, que también está encriptada. Entonces, esas dos informaciones ya encriptadas ya las puedo comparar. Si lo que está en la base de datos es 123 encriptado, pues excelente, nos va a permitir acceder a la base de datos. Es por eso que hago esto de acá. Previo hago esto de acá, de encriptar la información, porque yo ya tengo las contraseñas encriptadas en la base de datos. Si las tuviese solamente con el 123, tal cual, acá borro esto y pongo 123, no necesitaría utilizar esta función del crypt y esto de acá, pero las aplicaciones hoy en día tienen que encriptarse las contraseñas por seguridad. Bien, entonces continuemos. Ya estoy comparando los correos, ya estoy comparando las contraseñas. Ahora vamos a hacer algo que también es, vamos a crear otro if, un if anidado dentro de este if. Y vamos a también a comparar si el dólar respuesta de estado es otro campo de mi base de datos, si esto es igual a 1. Es decir, si el usuario está activado, ¿no? Activado. Recuerdan que habíamos trabajado sobre un botón. Voy a poner perfil. Este botón, activado, desactivado, y que cuando lo desactivábamos cambiaba el valor, el estado lo cambiaba a 0, cuando estaba desactivado, y cuando lo activábamos cambiaba a 1. Entonces esta es una de las gracias digamos, del modelo de negocio de esta aplicación, ¿no? Poder activar y desactivar a los usuarios mediante este panel, ¿no? Entonces cuando el usuario está activado se va a poder loguear, o sea, cuando el usuario está en 1. Si el estado del usuario está en 1, entonces esa información la solicitamos a través de la variable respuesta, llamamos a campo estado y lo comparamos. Si está en 1, está activado. Y vamos a continuar con lo siguiente. Entonces, vamos a decirle vamos a crear una variable de sesión. Aquí es donde ya vamos a empezar a trabajar con las variables de sesión. Y a esa variable de sesión le voy a poner de nombre validar sesión backend, por ejemplo. Le puedo poner ese nombre. Aquí ya no es necesario, acá ya este nombre es inventado por mí, es una variable de sesión. Le digo que si esto es igual a OK, que esto va a tomar el valor de OK. Luego creo otra variable de sesión. Vamos a crear varias variables de sesión. Otra para el ID, otra para el nombre, otra para la foto, otra variable, por ejemplo, nombre, foto, también para el email, otra variable también para el password, y otra variable de sesión llamada perfil. Vamos a ordenarlas. Y estas variables de sesión van a tomar el valor del dólar respuesta, es decir, lo que hay en la base de datos es lo que vamos a almacenar en estas variables de sesión. El dólar de respuesta de ID. Entonces, en esta variable de sesión que la vamos a utilizar después, aquí tiene que haber una igual. Esta variable de sesión, dólar sesión ID, va a tomar el valor de dólar respuesta ID, es decir, el ID que hay en la base de datos. Tengo un campo llamado ID. A través de esta variable que nos está devolviendo el modelo, estoy llamando al campo ID y esa información de la base de datos la estoy almacenando en dólar sesión ID, que es lo mismo que voy a hacer con todas estas variables.
voy a almacenarlo, que se encuentra en la base de datos en las variables de sesión. Bien, entonces ya terminé de hacer esto, de declarar las variables de respuesta llamando a campos de la base de datos y almacenarlos en nuestras variables de sesión. Entonces, cuando se ejecuta todo esto, significa que el usuario ha ingresado correctamente su correo y su contraseña. Y por ende, cuando se cumple que el estado del usuario es igual a 1, nos va a llenar estas variables de sesión, y lo que tenemos que hacer ahora es que nos tiene que redirigir hacia nuestra zona de perfil o nuestra zona de inicio una vez que se loguee en la aplicación correctamente, ¿verdad? Porque cuando ha ingresado el correo y la contraseña, lo compara con la base de datos, luego verifica que el estado de ese usuario está en 1, pues significa que ya pasó el filtro, que ha colocado bien el correo, y ahora tenemos que redirigir, este controlador tiene que redirigir a ese usuario hacia su perfil o a la zona interna ya de la aplicación, porque ya se lo vio con sus datos correctos el usuario. Entonces vamos a decirle acá con un eco y vamos a crear unas etiquetas de JavaScript para decirle al controlador que redirija al usuario a su zona de perfil, a la zona privada de la aplicación. Utilizamos etiquetas script, JavaScript puro, y le decimos window.location, que esto sea igual a perfil, a la página de perfil. Lo ponemos así porque ya no necesitamos el index.php, signo de interrogación, igual a ruta, ya no necesitamos la variable get, sino directamente el nombre ya de la página para que nos lleve ahí. Entonces aquí también tenemos que poner este if, tenemos que ponerle un else y decirle, por ejemplo, si ha fallado aquí, es decir, no está activado el usuario, si es que no está en 1 el usuario, que le mande un mensaje con un eco, por ejemplo. Con un eco le va a mandar un mensaje en la página y va a decirle: este usuario aún no está activado. Este mensaje se lo va a mandar en el login, le va a aparecer el mensaje de: este usuario aún no está activado porque no está cumpliendo esta condición. Y esta condición es para ver si está activado o desactivado el usuario, ¿no? Este es de este if, y de este otro if también necesito tener otro else, porque si acá es cuando el usuario no está activado, pero aquí, si es que el usuario falla en poner su correo o su contraseña, entonces que le mande un mensaje de que su usuario y su password están mal, que coloque otro, que pruebe nuevamente, ¿no? Entonces ahí también tenemos que trabajar en ese else. Le vamos a decir en un eco que primero que haga un BR, un salto de línea, y que cree un div con una clase alerta de tipo danger, o sea, un botón rojo, y que le dé este mensaje: error, al ingresar vuelvo a intentarlo. ¿Por qué? Porque este else es de esto de acá, es decir, cuando compara el email con el email y la contraseña, ¿verdad? Entonces vamos a
probar si esta aplicación está funcionando. Vamos a guardar y vamos a probar. Bien, entonces nos salimos de la aplicación, nos vamos a login, vemos cuál es el correo, Michelle24, correo Michelle24, y la contraseña es 123. Excelente, excelente, nos está funcionando. Entonces nuestro controlador está haciendo el trabajo de redirigirnos hacia nuestro perfil, porque hemos colocado correctamente el usuario y la contraseña en la base de datos, y por otra parte también está viendo que nuestro estado está en 1, es decir, estamos activados y ya nos permite acceder, ¿no? ¿Y qué pasaría si yo cambio mi estado? Es decir, cambio este estado de 1 a 0, significa que no estoy activado, e intento loguearme nuevamente. ¿Qué pasaría? Que yo ya no cumplo la condición de estar en 1, sino que mi usuario, su usuario y contraseña está bien, pero su estado está en 0, y por lo tanto no cumple esta condición y no me va a dejar, no me va a redirigir a la zona de perfil, sino me va a lanzar un mensaje. En teoría eso es lo que tiene que pasar. Nos vamos a la aplicación, nos salimos y nos logueamos nuevamente. Ahora nuestro estado está en 0. No tiene por qué dejarnos pasar a la zona privada de la aplicación. Y me sale efectivamente el mensaje: este usuario no está activado. Y si pongo una contraseña que no es, me dice error al ingresar, vuelvo a intentarlo. Entonces el código está funcionando correctamente, está haciendo su trabajo. Y pongo en 1 nuevamente e intento nuevamente con 1, 2, 3, y ahora sí me deja ingresar. Entonces, bueno, en esta clase ya hemos trabajado el login, el acceso, y en la otra clase vamos a ver todo lo que son ya las variables de sesión para poder proteger esta aplicación. Es decir, que no puedan ingresar por medio, poniendo la URL, el nombre de la página, ¿no? Vamos a protegerla. Ya que tenemos el login, ahora nos toca proteger las URLs para evitar los accesos no autorizados al sistema.